Perictione o de la libertad es la segunda entrega de la trilogía platónica que el filósofo español Ernesto Castro pues está lanzando paulatinamente, ¿no? En estas tres novelas. Lanzó su primera novela, que fue Jantipa o del morir, tenéis reseña en el canal, y en febrero de 2023, salió el 8 de febrero, y esto lo estoy grabando el 11, salió Perictione o de la libertad, así que nos faltaría la Astenia o del saber. Voy a hacer una reseña dividida en tres partes. Una primera parte donde voy a hablar de la novela de forma general, y una segunda parte donde voy a enfocar al libro y voy a ir a las partes de las que estoy hablando ahora en el vídeo para mostrarlas con ejemplos concretos de las cosas que voy a hablar, y luego la tercera parte ya haremos una conclusión de lo que me ha parecido en general. Bien, vamos a comenzar. Querría decir que probablemente sea el libro con mejor portada y diseño que he tenido, y no exagero. He tenido portadas de ediciones muy buenas, pero temas de hoy, de la editorial, es un sello que pertenece a la editorial Planeta. Me encantan los diseños que tienen de la portada. Fijaos, por ejemplo, en el color, ¿de acuerdo? Este color crema beige, en contraste con el color negro, con aquí las cadenas simbolizando a la libertad, y este color rojo. Además, fijaos en el margen y por detrás. O sea, me parece que el diseño está muy bien conseguido. Ese contraste entre negro y beige con el rojo y el plateado azulado de las cadenas me encanta. Ya me gustó bastante la portada de Jantipa o del morir, y son portadas que me encantan, y ya os digo, de las mejores portadas y diseños que tengo. Y no solo en cuanto a diseño y portada, sino que si abrimos el libro vamos a ver varias cosas que me gustan bastante, como por ejemplo el tamaño de la letra, la fuente y el grosor del papel. ¿De acuerdo? El grosor es bastante grueso, por lo tanto me permite subrayar. Fijaos aquí que, bueno, he subrayado aquí una cosa y no se transparenta aquí como si ocurre con otros libros, ¿vale? Además es un libro que no se destartala, es decir, no se deslavaza cuando lo abres, cuando lo abres incluso al tope, siempre queda bastante bien ensamblado. No es otros libros que se abren así la portada, sino que está bastante bien, y yo tampoco soy de tratar demasiado bien los libros. Yo los uso, los abro, los subrayo, les pongo post-it, hago de todo, y aún así fijaos cómo está el de Jantipa y del morir, que está perfectamente ensamblado todavía. Me llama la atención de que este libro, pese a tener 160 páginas, tiene prácticamente la misma extensión que Jantipa o del morir, que tenía 130. Tal y como comentó Ernesto en algún directo, cabe destacar que este libro está escrito de una forma totalmente distinta a cómo escribió Jantipa. De hecho, nos encontramos con una novela epistolar donde solo podemos conocer las respuestas y cartas de Perictione, que es la protagonista, cartas que ella envía a su hermano, huido a Praga, a su amiga americana, él, a su directora de tesis y a su madre. Bien, pues yendo ya al contenido del libro. Bueno, el libro empieza con un totum revolutum de personajes, ubicaciones, idiomas, nacionalidades que poco a poco van encajando en el gran puzzle que es esta novela, pero que quedará perfectamente unida, imbricada. Ernesto no solo está escribiendo el libro, sino está evaluando a través de los personajes su propio libro. Por tanto, me interesa mucho ese ejercicio de metaliteratura, que luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? El libro, además, desde la primera página, nos ofrece, desprende, desde la protagonista, un aire totalmente crítico, cínico, irónico y subversivo, que se puede ver en la protagonista, que a su vez yo estimo que podría ser, ¿no?, y funcionar como un alter ego de Ernesto Castro en algunas situaciones, como por ejemplo en cuando habla de la crítica a la universidad. El estilo, que para mí es algo experimental, tiene como características el hecho de ser una escritura muy fluida, rápida, con escasez de adjetivos, pero que para mí esto es un punto positivo, y es muy concisa y va al grano. Un adjetivo que me gustaría añadirle a este libro. Está muy sintetizado toda la información y prácticamente no me sobra casi nada, aunque luego lo vamos a ver. Persiste una acción y un suspense que te sumerge en un vaivén de personajes, historias dentro de historias dentro de la historia, porque realmente aquí se está hablando de mayo del 68, de los conflictos estudiantiles en el mayo del 68, donde, bueno, pues hubo protestas en contra del gobierno conservador de la época.
Charles de Gaulle. Me vais a perdonar porque yo en historia soy un completo cero a la izquierda, pero bueno, básicamente sí sé que habla de mayo del 68 y es en lo que Ernesto se centra a través de Perictione, ¿no? Luego voy a ver, luego vamos a comentar si me parece oportuno centrarse demasiado en historia y quizá dejar un poco de lado el tema de la libertad, ¿no? Que es es el subtítulo de este libro, ¿no? Perictione o de la libertad. También hace uso de estructuras anafóricas que aportan, para mi gusto, musicalidad y soltura a la prosa de las cartas de Perictione. Luego vamos a ver este ejemplo de anáfora que consiste en, por ejemplo, yo qué sé, me dejaste sola y no viniste y me puse triste y me fui con otras amigas y fui al cine, ¿vale? Ese ejemplo de estructura repetida, muy similar a como se haría en un poema, hace uso Ernesto de ella en algunos pasajes del libro, luego lo vamos a ir comentando. Aportan y tienen para mí un matiz, un carácter teatral y vivo, cosa que no me ocurría con los diálogos de Jantipa. En ese sentido, este libro me ha gustado mucho más. A diferencia, ya hablando de Jantipa o del morir, estos diálogos, por ese carácter teatral y vivaz, me ha resultado más vivo, ¿de acuerdo? Son unos diálogos más vivos que creo que pueden estar ocurriendo y que de hecho una de las críticas que yo le hice a Ernesto Castro, podéis verlo en la reseña, es que algunos diálogos eran totalmente inverosímiles. Él me dijo también, él contestó en un directo que la historia no tiene cómo escribirse porque no hay ninguna pauta de escritura para la historia, pero aún así chirría mucho algunas conversaciones que yo leí en Jantipa o de Morir, cosa que aquí no me ha ocurrido en demasiadas ocasiones. Así que eso es un punto muy a favor. Y no se parecen prácticamente nada a Jantipa o del Morir, pese a que pertenece a la misma familia de la trilogía platónica que el autor está sacando, a falta, repito, como hemos dicho al principio, de la astenia o del saber. Un punto que me ha fascinado es la incesante, audaz y conveniente crítica al mundo universitario. Son los pasajes que más me han gustado, porque yo también soy muy crítico con el mundo, con el sistema educativo universitario. Claro, yo no puedo hablar desde la perspectiva de doctorando, pero sí desde alumno que ha colaborado con algunos maestros, alumno colaborador, ¿no? Como se llama, y me he sentido muy identificado en los diálogos de Ernesto Castro, ¿no? Cómo critica al mundo universitario, al mundo académico, al profesorado macho baboso, a la fragilidad del débil frente al fuerte, al nepotismo universitario. Hace un alegato total en contra de lo heteronormativo, a favor de la diversidad en todas sus aristas, y eso es una de las cosas que más me ha gustado de este libro. Ya comenté en Twitter que para mí este libro, no sé si eso es lo cierto, pero percibo en la prosa de Ernesto una influencia total de los temas que suele hablar y tocar Luna Miguel, que como sabéis es su pareja, y por cómo habla de las autoras, por cómo saca el tema de los poemas sáficos, cómo habla de ciertas autoras, cómo habla de Colette, de ciertas escritoras francesas, etc., percibo cierta influencia por parte de Luna Miguel. Este detalle a lo mejor ha pasado desapercibido para la gran mayoría, pero quien sigue un poco la trayectoria, ¿no?, de los escritos de Luna Miguel, ¿no?, que tenéis reseña de Leer Mata, un ensayo que me encantó, y la trayectoria de Ernesto Castro, pues ha habido una evolución, ¿no?, en esos temas, yo diría que cuasi feministas, en el sentido de que se acerca desde luego Perictione a una posición muy, muy feminista, y desde luego es novedoso que un libro, no solo es novedoso este libro por estar escrito en formato epistolar, sino porque la protagonista es Perictione, que es, bueno, pues es una adolescente, es una joven de unos, no sé, no dice la edad, pero de unos 20-25 años, que está haciendo el doctorado, que tiene un síndrome de Turner, que es un síndrome cuyos ovarios no funcionan del todo bien y hay algunas deformaciones en el tronco superior. Y aparte es bisexual, así que, bueno, pues es raro, ¿no?, que una protagonista así, de este tipo, protagonice una novela, y desde luego eso me ha encantado. Además, el alegato que se hace, como digo, está muy conseguido en cuanto a ideario en contra de la heteronormatividad y a favor de diferentes bueno, pues posiciones de género, por decirlo de alguna manera.
tenemos que hablar también que yo, desde luego, no percibo como tal una novela que hable sobre libertad, al menos en un primer plano, y solamente percibo este tema de la libertad de fondo, resonando, como las campanas que resuenan en tu pueblo un domingo. No habla concretamente de libertad, se deja intuir y hay que buscar ese matiz de libertad que está presente, pero está en un segundo plano. Está en un segundo plano porque, bueno, incluso al final se dice, ¿puede una persona liberarse, aquí en la contraportada, puede una persona liberarse de las ataduras de la familia, la academia y la amistad? Es la conclusión a la que tenemos que llegar cada uno cuando leamos este libro. Desde luego, a priori diríamos que no somos capaces de liberarnos de estas ataduras sociales. Bien, un punto negativo para mí, y ahora vamos a ir con los puntos un poco negativos, es la mezcla de acontecimientos cotidianos con los históricos. De repente se habla de un tema familiar íntimo, entre Perictione, entre la madre, entre Perictione y el hermano, y aparece una retahíla de historia con otro tema completamente diferente. Obviamente sé que está justificado porque quiere hablar de mayo del 68, pero los diálogos históricos están metidos con calzador. Y luego voy a ver a qué novela me recuerda, porque me recuerda este punto negativo que estoy diciendo me recuerda a una novela que entró en mi top 5 peores novelas de 2023. En mi opinión está un poco forzado, pues se nota a las claras que a veces Ernesto quiere hablar de política e historia sí o sí. Claro, viendo el bajo nivel cultural que tiene, por ejemplo, la madre de Perictione, no sería una conversación realista, a mi parecer. Para mí, y esto es un tema recurrente de Ernesto, peca de historicismo. Bueno, de historicismo en esta novela y peca de intelectualismo, ¿vale? Intelectualismo tanto Perictione como Ernesto. Los dos. Me recuerda, de hecho, a la novela que ya critiqué, A la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. En esa novela, bueno, pues hay un totum revolutum de, ¿cómo decirlo? Crítica al comunismo, hechos históricos, también un amorío juvenil por ahí destartalado, y al final para mí queda una novela que está totalmente deslavazada en última instancia. No me refiero a esta, está muy bien conseguida, pese a que algunos diálogos están metidos con calzador, sino me refiero a la insoportable levedad del ser, que no me gustó para nada por este motivo, porque el autor quiere hablar de historia, quiere hablar de existencialismo más filosófico, en fin, son unos temas que podrían valer, pero que a mí no me convencieron como los resuelve Milan Kundera, cosa que Ernesto Castro sí ha logrado resolver muy bien en esta novela, pese a que los temas que toca son extremadamente distintos. Aunque, como digo, estamos en un contexto de mayo del 68 donde hay que hablar de esas revueltas, pero para mí peca de eso, de historicismo y de intelectualismo. Si de algo carecen las novelas de Ernesto Castro, son de personajes quizá no tan sabiondos, un poco más analfabetos, imperfectos intelectualmente, que darían mucho juego y serviría de contrapunto ante tanto ocultismo, organizaciones políticas, siglas, fechas históricas y acontecimientos relevantes. Yo, en mi opinión, para mí la esfera común de los mortales no está a la altura, y mucho menos la madre de Perictione, ¿no? Y para mí es contradictorio en algún punto que todo el mundo en la novela sea culto y sepa hablar de todo, ¿vale? Cosa que para mí, pues lo que digo, es una novela, pero es el matiz que quería hacer. Por otro lado, la evolución de la protagonista está muy bien conseguida. Poco a poco nos vamos dando cuenta de ese matiz de locura, de inestabilidad y de contradicción que percibimos en Perictione. Utiliza además Ernesto como recurso estilístico, por decirlo de alguna manera, mucha jerga de la meseta española, es decir, de las provincias de Madrid, de Guadalajara, de Ávila, de Cuenca, de Toledo, esa zona que tiene expresiones que el resto de España les suena un poco, no está tan enterada, aunque pueda entenderlo, pero que esto va a resultar un poco difícil para lectores quizá latinoamericanos. Pero bueno, ella lo dijo, que él quería hablar con una jerga más bien tirando a que, aunque los diálogos se desarrollaron en griego, en francés y en inglés, pues él quería prácticamente pues trasladarlo, ¿no?, a un diálogo con expresiones españolas, como ya hizo en Jantipa o Del Morir, así que eso es totalmente perdonable. Probablemente el momento más sublime del texto se encuentra en la página 74, luego lo vamos a ver. Ahí Ernesto hace un ejercicio de metaliteratura brutal, sublime, espectacular, al unir en un solo discurso dos direcciones. Una, Perictione, que está hablando de las características de las cartas de René Vivian, que es a la autora que está intentando de investigar en su doctorado, y al hacerlo está hablando también del propio libro, de este libro.
de Perictione o de la libertad. Este ejercicio de metaliteratura me recordó a Miguel de Unamuno cuando le pregunta a Unamuno a sus protagonistas, ¿no? Aquí me ha gustado bastante este brillante ejercicio de verdad de metaliteratura. Me encanta encontrar metaliteratura dentro de los relatos, que no es más que preguntarse por el propio libro, por la literatura, a través de la propia literatura. Esto me encanta y Ernesto lo hace en varias ocasiones. Como digo, también ocurre en la página 92 y 93 al hablar de Diderot. Habla de la propia novela de la que hoy hablamos y del género epistolar. Hay también momentos cómicos muy buenos, como en el de la página 76, que luego vamos a ver, donde persiste la crítica al profesor baboso, a Non-Clerc, ¿no? Hace una descripción, por cierto, en la página 56 de este profesor, que es, que a mí me recuerda a que no voy a decir, pero que me recuerda a un personaje que Ernesto Castro ha criticado en algún que otro directo de su canal. Es un profesor universitario español y político español. Me recuerda mucho a la descripción que hace de este profesor, una descripción totalmente peyorativa, pero que yo desde luego no voy a decir el nombre. Para concluir, se trata de una novela que recomiendo totalmente si quieres leer una novela original. Desde luego es muy original, es novedosa, pero es que además me parece que está muy bien escrita a pesar de algunas de las pegas que ya hemos comentado anteriormente. Para mí lo relevante y por lo que lo recomiendo sin duda, y es lo que yo busco leer, es lo que yo busco cuando leo una novela, son esos momentos álgidos de acercarme a desentrañar la realidad de la realidad, esos momentos de diálogos sublimes donde uno cree descubrir los entresijos de la realidad, y de eso Ernesto incorpora bastante en esta novela, a diferencia de Antipa. Creo que es una novela mucho más madura, mucho más estudiada, mucho mejor terminada. La novela al final va de mayo del 68 y de las condiciones de libertad o no en la que se ve envuelta Perictione entre la madre, entre las mentiras a la madre, etcétera, etcétera. Es una novela, desde luego, que es diferente. Es divertida, es histórica, filosófica, con una agria crítica a la academia, al mundo universitario, al mundo izquierdista, critica mucho al mundo izquierda, al mundo comunista de la época, y lo introduce desde la posición de una bisexual con ese síndrome de Turner que jamás hubiera protagonizado ninguna novela, y esto es la característica fundamental y novedosa, original. El tema de la libertad, repitemos, está de fondo, se deja ver en la genética adquirida y no elegida de Perictione, en su orientación sexual, en sus acontecimientos, en las cadenas a las que la ata Perictione, la academia y el mundo universitario, y no podemos, y se deja para mí, ¿no?, la reflexión que hace y que podemos desentrañar del texto, es que al final no podemos huir de nada, porque todo está fuera del sistema. Incluso aquellas personas que se plantean salir del sistema, pues esa posición de querer salir del sistema ya está contemplada dentro de la casuística que te ofrece el sistema, ¿vale? Me recuerdo con el sistema social y cultural. Y esto justo lo encarna Perictione y esas amigas, así como las circunstancias. Me ha gustado mucho, la verdad que yo, la nota que le doy a este libro, desde luego se acerca al sobresaliente, el 8 largo, por dar una nota así concreta, aunque no tiene mucho sentido poner nota a los libros, pero sí que me gusta, ¿no? Y desde luego la temática novedosa, ¿no?, de esa ideología de género, por decirlo de alguna forma, de esa crítica a la heteronormatividad de la que habla Ernesto, hace replantearnos nuestra posición, ¿no?, y la configuración social en la que nos vemos envueltos cada día, con toda la casuística que tenemos que cumplir, ¿no? Oye, ¿de dónde proviene esto? ¿Por qué yo tengo que cumplir con mi familia? ¿Por qué tengo que ir a la universidad y tengo que estar explotado por un profesor? El final de la novela, pues me lo voy a reservar, y ahora vamos a ir un poco a ver algunas de las curiosidades de Perictione de la libertad que nos encontramos dentro de este libro. Voy a cambiar de plano y vamos a ver algunas cosas que me han parecido muy interesantes para luego hacer la conclusión final. Bueno, pues ya estamos por aquí, hemos cambiado de plano para ver el libro más en profundidad, para ver mejor lo que es la portada y lo que os decía antes del tema de los colores, del contraste y de las páginas. Unas de las curiosidades que tengo por aquí comentadas. He percibido dos erratas en la página 67 y 136, que no sé si son erratas o están ahí puestas aposta. Vamos a verlas. En la página 67, a ver si se ve por aquí, dice: no obstante, le suplicaré a Castor que se cartee contigo a mano. No sé si ahí sería el subjuntivo cartee sin el acento, o a lo mejor es que yo estoy equivocado. Vale, esta es la primera errata, y luego tenemos otra errata, quizá en la 136, que no lo sé, que es la palabra fatal en lugar de fetal. Vamos a ver, no lo sé, a lo mejor estoy yo equivocado, pero en principio voy a apuntarla.
nos dice por aquí, François cerró los ojos y las piernas, se cubrió la coronilla en posición fatal, no sé si en posición fatal o es fetal, puede que sea fatal, dando a entender que está en una posición comprometida, o quizás se refería a fetal, no lo sé. Esos son los dos fallos así que le he encontrado al libro. Tenemos un estilema de Ernesto Castro en la página 142. Quizás no un estilema de su obra, pero sí de su repertorio de conferencias, etcétera, y por tanto forma parte de todo su, bueno, pues de toda su producción oral o escrita. Vamos a verlo. Para mí esto es un estilema ya típico en Ernesto Castro y es el adjetivo turgente. ¿De acuerdo? Ernesto, si habéis visto alguna, bueno, aquí lo pongo, estilema de Ernesto Castro. Si habéis visto alguna conferencia de Ernesto Castro, de algunas clases, etcétera, vais a apreciar cómo prácticamente, no sé, en la mitad utiliza la palabra turgente. Y aquí pues los vuelve a utilizar. De la 138 a la 144 me he puesto por ahí en las notas que es para enmarcar. Vamos a ver el porqué. Esto creo que era una crítica al mundo universitario. Es cuando le critica a su directora de tesis que abandona y bueno, y le critica totalmente cómo ha estado ceñida a lo que ella ha dicho, ha tenido que, bueno, pues hacer pues de conejilla de indias, sacando trabajos, papers, etcétera. Aquí hace una tremenda crítica al mundo universitario, al tema de los papers. Así que es totalmente buenísimo, ¿no? Dice por aquí, ¿no? Demasiadas cursivas en vuestros papers, ¿no? Criticándoles que, bueno, pues que al poner diferentes vocablos que no se refieren a la heteronormatividad, pues los acusa de diferentes y por eso utiliza las cursivas. Por eso nos dice por aquí que demasiadas cursivas en vuestros papers están indexados en la heteronorma, ¿no? Me encanta este párrafo, que bueno, es el capítulo que más me gustó con esta crítica feroz, ¿no?, que hace al mundo, a los profesores universitarios, ¿no? Y yo me he sentido reflejado en el sentido de que yo he estado de alumno colaborador, ¿no? Y bueno, y los profesores sí que son bastante, en ese sentido, dictatoriales en algunas de las tareas que debemos hacer, ¿no? Luego tenemos algunos capítulos bastante interesantes sobre la salud mental, que lo tenemos en la página 129. Dice, se supone, vamos a leerlo un poco, aquí dice, se supone para empezar que sobrevivir siempre vale más que no hacerlo. La medicina estipula una norma de vida buena. Lo normativo es seguir viviendo. Algo paradójico, pues no hay nada más normal y común que morirse. Somos seres para la muerte. Al hablar de salud mental, la norma de vida buena no es ya la supervivencia individual, corpórea, sino las conductas que la sociedad considera aceptables, producir y consumir, pensar y hablar con lógica, ser controlable, no imprevisible. La psiquiatría se vuelve así un instrumento de represión cuyo objetivo prioritario radical en renormalizar las conductas que nos resultan incorrectas o desagradables. Se patologiza lo excepcional, lo divergente, lo otro. Y aquí me ha recordado a un libro de Byung-Chul Han, por eso he puesto aquí Byung-Chul Han entre interrogaciones, porque Ernesto lo ha criticado mucho a este autor, pero tiene un libro llamado La expulsión de lo distinto, ¿no? Dice, abolir la psiquiatría como disciplina represora y sustituirla por comunas de autoayuda donde las pacientes, las locas, nos administremos autónomamente nuestros fármacos con fines de crecimiento y exploración interior. Pues eso está muy bien sacado, porque muchas veces la medicalización totalmente anticipada de ciertos trastornos hace que, bueno, que estemos medicando a personas que realmente no se lo merecen, ¿vale? Y como al sistema le conviene personas estables, totalmente previsibles, como pone aquí Ernesto, pues eso tenemos, ¿no? Una sociedad enferma pero medicada. Vamos a verlo. En la página 96, esto es una de las novedades de Ernesto, que no había visto hasta ahora, es la inexistencia de comas. Veis aquí que en todo este párrafo no hay coma alguna. No hay ni una coma ni un punto. Es el idioma inglés, pero creo que no, creo que está hecho a posta y vais a ver casi toda la obra, pues signos de interrogación solamente al final, ¿no? Por ejemplo, o te olvidas de que sangré según salí del avión, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, pero no lo tenemos aquí al principio de la pregunta. Es otro recurso que he podido ver.
Tiene puntos cumbres, ¿no? Sublime. Dice: lo único turístico que he visto de lejos es la polla metálica y puntiaguda de Eiffel. Es imposible sustraerse a su erección fotogénica. Aquí comento al principio de la novela que es una escritura suelta, fluida, aséptica. En algunos pasajes hay poca descripción y adjetivos y casi todos son hechos, cosa que pues se agradece a veces, ¿no? Estamos acostumbrados de novelas con un abuso de adjetivos. Y aquí es lo que digo de las anáforas, ¿vale? De esa repetición de estructura. Pensaba remitirte hoy mismo el cardigan con lavalorios, el abrigo azul marino, el vestido plisado beige, ¿no? Yo tampoco tenía ni zorra, ¿no? Esto es, digamos, una jerga más tirando al centro de la península ibérica. Bueno, aquí tenemos el ejercicio de metaliteratura. Lo dice: afortunadamente, dado el desorden y las lagunas del intercambio epistolar, el lector tiene la libertad y casi la condena de leer en el orden que desee. Lo más inquietante es que, para seguir el hilo, no se requieren las respuestas. Por más que se dirigen a otra persona, llegasen o no a su destinatario, esas cuartillas amarillentas parecen los apuntes de un loco gritándose a sí mismo. Si no hubiese visto las direcciones de correo, los sobres lacrados y los sellos violáceos, juraría que nuestra autora la he alucinado yo de los pies a la cabeza. Aquí tenemos otro ejercicio de metaliteratura brillante. Más allá de estas minucias biográficas irrelevantes, dijo Mrs. Malandine, lo que nos interesa es cómo la libertad se materializa en el texto. Mi tesis es que Diderot se liberó estilísticamente de los clichés y trucos del diálogo filosófico, mezclándolo con la novela epistolar, volviendo aún más ácido el placer ya agridulce de la escritura, poniéndoselo cuesta arriba. En su narrativa, los diálogos entre personajes se transforman en una correspondencia literaria del autor consigo mismo. ¿Consigo mismo?, preguntó Mr. Nonclerc. ¿Será con los lectores? No, respondió Mrs. Malandine, pues la herencia de Diderot conduce a la volatilización de los lectores. Ante una obra tan arbitraria como la suya, más divertida de escribir que de leer, la literatura queda reducida a la condición de un mensaje de auxilio arrojado con desgana al mar en el interior de una frágil botella. Un monólogo eterno, desquiciado desde la isla desierta de la literatura. Luego hay otra crítica aquí a todos los manifestantes, ¿no? que se rebelaron en el mayo del 68 en París. Dice: luciendo sus chupas de cuero, armados con tirachinas y cócteles molotov caseros, los chavales arrancaron de cuajo las señales de tráfico en el boulevard Gay-Lussac. Aunque los coches volcados y arrastrados por la multitud en mitad de la calzada pertenecían a los vecinos asomados con expectación a los balcones, estos parecían sedados por el sino insólito de asistir a la historia con mayúsculas, como si se interpretase una adaptación lúdica y performativa de Los Miserables o de la educación sentimental a un tiro de piedra de sus casas. Gracias a no haberlas leído, ignoraban que ambas novelas terminan mal, muy mal. Inconscientes, aplaudían y preparaban primorosos bocadillos a los chavalotes que saqueaban su vecindario. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero sí que voy a hablar un poco de mi teoría del final. Así que, a partir de ahora, va a haber algo más de spoiler, ¿de acuerdo? Ya hemos desgranado la novela, pero sobre todo en cuanto a estilismo y a uso del diálogo que hace Ernesto Castro en su novela epistolar Perictione de la Libertad, pero ahora voy a hablar de mi teoría con respecto a quién es Perictione y la teoría sobre todo lo que acontece a ella. Así que si no queréis escuchar el spoiler, pues podéis terminar aquí el vídeo. En la última página aquí digo que tengo dos teorías para quién es Perictione, ¿no? Porque la novela termina con una carta a la madre que escribe Perictione a la madre diciendo que no la busque y que si quiere contactar con ella tiene que entablar conversación con un grupo radical, se supone, al que ella ha entrado y que la ha salvado, ¿no? Y que se supone que es un grupo feminista, radical, revolucionario, ¿no? Y en contra de todo lo heteronormativo, etcétera, etcétera. Pero yo tengo dos teorías. Primera, quizás una loca de psiquiátrico que no se llama Perictione y que ha inventado que ella se llama Perictione y ha inventado toda su familia, que ella proviene de un origen griego pero que nació en Estados Unidos y que luego se mudó a París para hacer su tesis doctoral, que vivió en mayo del 68 y ha inventado todo y ha escrito este libro, la propia Perictione, porque como digo, no hay respuesta solamente de las cartas de Perictione a sus destinatarios, pero no la respuesta de los destinatarios. Eso es la primera. Y por tanto Perictione pues se ha inventado un mundo imaginario dentro del psiquiátrico donde está escribiendo. Que por cierto, se dice en el BAPU, que la parte universitaria de algunas universidades de París de asistencia psiquiátrica, ¿de acuerdo? Así que ella
reconoce Perictione, que está incluida en este grupo. O también que Perictione existiera de verdad, al menos en la ficción, e ingresa al final a una secta pues comunal, feminista, radical, revolucionaria, en contra de los estándares establecidos, en contra de lo heteronormativo. Esas son mis dos teorías. Yo me decanto más por la segunda, que Perictione realmente existió, que está bastante loca, aunque no está en un psiquiátrico como tal, y que sí que existió, y que realmente pues ha sido incluida pues en esta secta, en teoría, porque se ve bastante radical la última postdata, que sale en la última página del libro, en la página 160. Así que nada, espero que os haya gustado esta reseña, que se me ha ido bastante larga, pero quería hacerla profunda por varios motivos. Primero, porque Ernesto Castro despierta muchísima curiosidad en el mundo de la filosofía. Segundo, porque me gustan las novelas filosóficas. Tercero, porque sigo a Ernesto Castro prácticamente desde siempre y he aprendido mucho con él. Aparte de Ernesto Castro, sigo muchos canales de filosofía, me gusta esa temática. A Enric, por ejemplo, que por cierto, a Enric lo voy a entrevistar en breve, a ver si acuerdo un día con él. También, ¿no? Me gusta mucho esa temática, y siempre que algún autor, filósofo así contemporáneo escribe alguna novela, siempre intento leerla, y desde luego esta novela pues me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho más que Jantipa o Del Morir, y para mí es totalmente recomendable. Puntos más positivos: esa originalidad, ese discurso fluido, esos momentos álgidos, esa crítica universitaria. La portada del libro, que también es para mí un tema interesante. Luego, la crítica que se hace a lo heteronormativo, esos diálogos que hablan sobre la salud mental, el tema de lo bisexual, ¿no? Esos padres todavía chapados a la antigua. Hay algunos momentos muy álgidos, sublimes. La crítica al mundo universitario, yo prácticamente me quedo con esas partes de crítica y pues, con ese resquicio, ¿no?, de planteamiento y de reflexión de la libertad, ¿no?, de la libertad individual en un sistema cultural. Así que nada, bueno, hay algunos puntos negativos que los he ido comentando a lo largo de la reseña, como por ejemplo que peca de historicismo, de hablar de mucho de historia y de intelectualismo, de que todas las personas son extremadamente formadas, lúcidas y sabias, pero es perdonable en el sentido de que es una novela, pero desde luego gana más los puntos positivos que negativos. Es una novela que en general me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Así que nada, si os ha gustado esta reseña, os podéis dejar un like y suscribiros al canal, y si tenéis cualquier tipo de duda me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Y ahora voy a tirar la caña a Ernesto Castro. Le digo a Ernesto que si me permite que le realice una entrevista, una charla, no tiene por qué ser entrevista, una charla totalmente distendida de 1 hora en mi canal, tal y como estoy haciendo con algunos filósofos, etcétera, que están aceptando venir a mi canal para hacer una pequeña entrevista. Pues voy a intentar de escribirle a su página web, o si no por aquí, se lo hacéis llegar o lo que sea, para que venga a mi canal y hacerle una entrevista corta, una charla, un diálogo, lo que sea. Me haría muchísima ilusión. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.